médico, tenemos la suerte de tener un invitado con una gran experiencia, al doctor Roberto Duré. El tema de su charla ha suscitado mucho interés entre numerosos broncoscopistas de toda Latinoamérica. En tiempos de crisis, una situación que a todos nos interesa muchísimo. La unidad de endoscopia perforal del Hospital de Infecciosas Francisco Javier Muñiz, en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Yo, la verdad es que creo que no hace falta presentarlo, porque todos en Latinoamérica le conocen al doctor Duré. Y sin más, pasamos ya a la presentación. Después de la presentación, tendremos unos 10 minutos para preguntas con el conferenciante y cualquier pregunta se puede hacer a través del chat. Cuando quieras, por favor, doctor Duré. Muchísimas gracias por todo. Gracias. Quiero ser agradecido primero con vos. La verdad que es una gran responsabilidad. Nunca me consideré un líder de opinión. Con la empresa Ambu, por la paciencia que tuvieron para toda esta preparación, quiero ser, con los pacientes que nosotros tenemos, que nos dan la posibilidad de un día a día de seguir aprendiendo, mi grupo de trabajo, que ellos sostienen el día a día cotidiano, médicos, enfermeros, personal de limpieza, todos, somos todos los que hacemos esta posibilidad a nivel endoscopía. Y a mi familia, a la cual sin ellos, la verdad que no hubiera podido seguir adelante. La verdad que no tengo ningún conflicto de interés y lo que voy a expresar es algo relacionado al trabajo de la unidad de endoscopía nuestra, que somos un hospital público de Argentina antes de la pandemia, y cómo fuimos adaptándonos a las recomendaciones durante la crisis por el COVID. Vamos a definir qué es calidad según para la medicina. Aquella calidad segura, la que no busca perjudicar al paciente, que es efectiva, utiliza la evidencia científica para decidir, está centrada en el paciente, oportuna, busca el momento de la evaluación y el tratamiento, es eficiente en el uso de los recursos costo-efectivos y es equitativa, que minimiza la disparidad de los niveles socioeconómicos. Esto un poco sacado del manual de gestión de calidad de atención de Washington. Latinoamérica es un continente que está en crisis. Normalmente hoy tenemos un conflicto, vemos un conflicto cotidiano a nivel político, a nivel de su economía, y desde que está la pandemia, un conflicto en salud. ¿Qué es lo que observamos? Nosotros vemos día a día en los medios de comunicación las movilizaciones sociales en los diferentes países, las economías que están paralizadas o por salir. Ya esto es un sistema de salud que se saturó estos últimos 2 años y que se sobrepasó con todo este problema del COVID. Me toca hablar de Argentina, mi país. Un país maravilloso al que yo amo, pero entiendo que somos un país con una inflación crónica que está más allá de estos últimos 2 años. Nosotros los argentinos que pretendemos saber de economía, aprendimos los últimos 15 días que estamos en lo que se llama los mercados stand-alone, que ponen a los países a los cuales no es bueno prestar plata. Son hechos, no quiero que se piense que estoy haciendo ningún tipo de política. Esto generó a nosotros un 42% de pobreza, y la verdad que hay un conflicto que también nos vuelve a todo el continente, que es algo no deseado, y es el problema de la gran crisis educativa que se generó en todo el continente estos últimos 2 años, a todo nivel. Yo me considero un hijo de la educación pública, y uno ve con tristeza todo esto que está pasando a nivel educativo. ¿Qué nos pasa con respecto a la vacunación? Esto al momento que yo estuve armando la charla, nosotros ahí veíamos población al menos de una dosis es un 22%, creo que hoy por hoy ya el 22% son 2 dosis de poblaciones que está vacunada. Vemos la relación con los demás países. Y respecto a la recuperación de la economía, fíjense, ya los analistas económicos ya saben, cuándo la posibilidad de los países de poder, volver a su retorno a la normalidad.
el último y marcado en cada línea vertical son los años. Fíjense que, o sea, nuestro país está en el último año y pensando que nuestra normalidad vuelve un poco más allá del 2025. Uno planteando esta situación que es adversa, la verdad, se pregunta, ¿hacer broncoscopías de calidad se puede? Un poco les voy a contar la historia nuestra. Nosotros somos una unidad creada en el año 1959, que nacemos con la epidemia de polio, de servicio, en un hospital que se crea en el año 1894, en otra gran epidemia que fue en el país, que fue la epidemia de la fiebre amarilla, fundado por el doctor Francisco Muñiz. Nosotros seguimos, o sea, en aquel entonces se seguían los principios de la Escuela de Broncoesofagología de Chevalier-Jackson. Y 10 años más tarde, crean, por un decreto en aquel entonces era municipal, se crea una guardia de endoscopía donde había una persona entrenada en esofagoscopía rígida y broncoscopía rígida, cuyas metas era la extracción del cuerpo extraño en esófago o el manejo de las supuraciones pulmonares. Nosotros no estamos exentos de los avances y en 1970 ingresa una fibra óptica, la primera fibra óptica al país. Eso hace que disminuya la actividad de guardia, yo soy parte de ese proceso, pero el entrenamiento nuestro en esofagoscopía, en broncoscopía lo mantuvimos y entramos en lo que es un proceso de reconversión que son de muchos años, hasta llegar a lo que hoy podemos decir que es una unidad de neumología intervencionista. Pongo neumología porque en todos los países hablan de neumólogos, el único país que decimos neumonólogos somos nosotros. Este libro llega a mi biblioteca de casualidad. Había un otorrinolaringólogo que se estaba jubilando y cuando desarmaba su biblioteca me lo ofrece en lugar de tirarlo, lo cual para mí fue muy maravilloso porque, digamos, me enfrento con la primera edición en castellano de un libro que creo que hoy tiene conceptos que nosotros seguimos aplicando. Desde el punto de vista de lo que es la ubicación dentro de un quirófano, la intubación bajo visión directa, y el famoso principio de educar tus ojos y tus manos para trabajar con la endoscopía. Y eso más adelante nos vamos a dar cuenta de los por qué. ¿Qué pasó con la pandemia? La pandemia paró el mundo y siempre el primer mensaje fue que hacer broncoscopías era un procedimiento de riesgo que la aerosolización. Nosotros fuimos a buscar información y nos interesó saber la posición de la broncoscopía en lo que era el diagnóstico del COVID, dónde quedaba la broncoscopía y qué se hacía con el resto de los pacientes que teníamos, o sea, la gran población de pacientes que atendemos. Si se generan estas indicaciones y que, bueno, al principio nosotros las consideramos muy restrictivas por toda la imposibilidad que teníamos que hacer. ¿Nosotros qué hicimos? La verdad que no queríamos dejar de trabajar, eso fue una visión personal. Me preocupó y se lo planteé a toda la gente en mi servicio en su momento, básicamente porque, o sea, entendía el miedo que estaba infundido. Yo comparto el servicio básicamente con mujeres que tienen hijos, hombres, todos teníamos miedo. Y la verdad que, o sea, dejándolos en libertad de que puedan decidir si querían venir o no. Y en realidad la respuesta que tuve, nos cuidamos entre todos. Entonces, con esta información dijimos, empecemos a entender dónde estamos. Estamos en un hospital público de una atención financiada por el Estado. La realidad es que creo que hay que empezar de a poco a cambiar el concepto de atención gratuita. La atención, o sea, siempre está financiada por alguien. Entonces, a nosotros nos toca estar financiados por el Estado. Entonces nosotros dijimos, bueno, esperamos, entonces dijimos, bueno, golpear la puerta. Esta es la puerta de nuestro servicio, la puerta de madera, con una manija que 2x3 la tenemos que estar arreglando, y quisiera hoy, los minutos que me quedan, llevarlos a través de un viaje un poco imaginario a lo que pasa atrás de esta puerta. Lo primero que hicimos con la pandemia fue, y seguir el primer consejo, la adaptación de lo que era de nuestro espacio. Hablando de lo que era el espacio, o sea, el primer concepto era renovación de aire, superficies limpias, distanciamiento social. La doctora Sapp con su hijo, o sea, 5 años, armaron este plano donde decíamos, bueno, tenemos la recepción de los pacientes, movimos, o sea, las mujeres del servicio movieron todos los muebles, liberaron
las áreas y cambiaron todos los muebles. Teníamos la idea de poder tener un área de consulta ambulatoria para poder trabajar. Fíjense, nosotros tenemos una sala de procedimientos, un área de trabajo y un área de reprocesamiento. La realidad es que no tuvimos el área de consulta, y esto es el detrás de la puerta. Hoy este pasillo es el lugar de entrada donde entran todos los pacientes y donde se hace la consulta ambulatoria. Este es el espacio común a que uno entra a los dos lugares de trabajo. Estas son las dos áreas. Nosotros somos un hospital, o sea, no tenemos circulación de aire, pero es un hospital que fue en Argentina de los creados, cuando Argentina a principios del siglo XX tenía la influencia de la medicina francesa, de hospitales pabellonados con espacios amplios, y entonces, dijimos, bueno, aprovechamos las ventajas que tenemos edilicias. Entonces, la ventana se mantenía abierta y los pasillos y los ventanales. Entonces dijimos superficies limpias, y con esta idea empezamos a trabajar. Les voy a llevar un caso clínico. Nosotros, como pertenecemos a una red de urgencias, nos llaman de otro hospital, nos traen un paciente masculino en cuarta década de la vida, con una disnea inspiratoria progresiva de 6 meses de evolución, al cual le diagnostican una obstrucción de vía aérea central con una formación de tráquea en el tercio distal. Según el médico de guardia que lo derivaba, no podía quedar, y entonces necesitaba la aceptación y la resolución. Los trasladamos a nuestro hospital, lo ponemos en nuestra sala con oxigenoterapia, medicación. El médico que lo recibe, la verdad, juzgó que se lo podía preparar. Los antecedentes eran un paciente tabaquista, retropositivo de 1997, trabajador en transporte de cargas. Al examen físico, él va con sobrepeso y roncos bilaterales. Al día siguiente, planificamos lo que es lo que nosotros, o por lo menos yo le digo, endoscopía respiratoria compleja, que es la broncoscopía rígida combinada con la videobroncoscopía. Esta es un poco la visión de la tomografía, el enfrentar esta endoscopía. Nosotros enfrentamos, y lo primero que hacemos es, una vez que ponemos el broncoscopio, pasar la fibra óptica, ver si encontramos espacios a distal y ver qué podemos pasar a distal. Es oxigenar, ventilar y ver cómo están los broncoscopios. Con esto nos planteamos las maniobras de rotación. Estas maniobras de rotación suaves, vamos girando nuestro broncoscopio y viendo en el espacio que tenemos, empezamos a trabajar con la pinza de biopsia, de extracción, y empezamos a retocar y a tratar de extraer. Una vez que rotamos, empezamos a avanzar. Ahí logramos pasar lo que es una sonda, una cánula de aspiración, donde podemos aportar oxígeno e ir apretando, ir retirando y ir oxigenando. Una vez que avanzamos, ustedes ven que el broncoscopio avanza y llega, y teníamos una infiltración de absoluta de toda la pared y se va la carina. Y una vez que podemos pasar el broncoscopio rígido al otro segmento, nos venimos retirando y decidimos colocar una prótesis. La prótesis un poco se coloca esa distal. Nosotros técnicamente, la prótesis, una vez que pasa el broncoscopio rígido, es como que estar colocada la prótesis en la zona, entonces lo que hacemos es reemplazar el broncoscopio rígido por la prótesis en esto. Entonces ahí vamos trabajando muy tranquilos y haciendo todo el retiro de la prótesis lentamente. En esto vamos retirando, entonces en un punto se abre y vemos cómo va quedando la misma prótesis. Completamos la aspiración, y ahí vamos viendo todo, ¿sí? Vemos cómo queda. Ahora, la pregunta es, ¿esto es un procedimiento de calidad? Vamos a empezar a tratar de destrabar esto. La neuroanalgesia, en este caso, la hicimos en posición sentada. El paciente lo dormimos sentado, pudimos ver que lo oxigenábamos, trabajamos diazolán, fentanilo, el bloqueo regional laringio, ventilamos y hicimos propofol, todo esto a cargo del neumólogo. La intubación es una combinación de la broncoscopía rígida con un modelo de Chevalier-Jackson, evaluado en Dumont, a visión directa, o lo hacemos asistido.
Y la resección fue mecánica, fue hecha con pinzas, más la maniobra de rotación, aprovechando el poder de corte del broncoscopio Dumont. Ahora, para poder lograr los dos últimos ítems, nosotros tenemos que preguntarnos el tema de la anestesia hecha por el neumólogo, como uno dice. La pregunta siempre es si esto da calidad al procedimiento, si hace a la seguridad, esto es lo que se pregunta en todos lados, si es ético y si es legal. Y la realidad es por qué decidimos hacerlo. En realidad uno cuando trabajaba, yo al principios, yo aprendí a trabajar esto con anestesia local. Cuando trabajábamos después teníamos que solicitar turnos para las anestesias, o sea, teníamos turnos muy largos y con internaciones que eran absolutamente prolongadas. Y un día empezamos a conversar y dijimos, bueno, intentemos nosotros, conversamos con los anestesistas con los que trabajamos, la verdad que ellos fueron los que nos alentaron, diciéndonos que nosotros teníamos el mayor problema resuelto, que era el manejo de la vía aérea, y que lo demás consistía en el trabajo de la farmacología, drogas de acción corta irreversibles, para poder tener, y el respeto a la fisiología pulmonar. Fuimos a buscar información, encontramos información sobre la seguridad del Propofol, la facilidad y la seguridad del Propofol, y otro artículo que nos llamó la atención, una enfermera preparada, entrenada en administrar Propofol. La verdad que nosotros dijimos, bueno, hagamos nuestra experiencia en el año 2010-2012. En ese periodo habíamos hecho 4.500 procedimientos y tomamos 1.600 de estos procedimientos, que los hicimos todos bajo sedación, las de fibra óptica. Dijimos, bueno, la verdad que era muy, muy coherente con la publicación que existía a nivel mundial. Y la verdad que lo que no tuvimos mayores problemas, sino que decir las complicaciones que tuvimos endoscópicas, que no estamos exentos. La verdad que el acompañamiento de la anestesia, el saber poder manejar la anestesia, nos ayudó a la resolución de nuestras complicaciones. Siempre es un trabajo en equipo. Ahora, esto uno diría, bueno, voy a hablar de medicina basada en la evidencia. Esto uno lo consideró y está en un ámbito, o sea, donde uno pone nuevas y buenas ideas. La verdad que esto atraviesa 3 etapas. Uno dice la ridiculización, cuando uno empieza y por qué lo hacen y que está mal y que está todo mal. Con los años viene la discusión y ya después de tantos años hay una adopción de esto. Esto, digamos, genera también otra falacia que existe a poco. Si todos lo hacen, está bien, y si nadie lo hace, está mal. Nosotros era el nadie lo hace, y la verdad, o sea, lo que queríamos era ofrecer al paciente sin recursos, o sea, poder seguir trabajando. Esto me hizo pensar en nuestras carencias. La verdad que nosotros tenemos carencias. Yo no tengo ecógrafo, no tengo EBUS. Tuvimos una óptica que la verdad nos duró muy poco, y eso tiene que ver con la cantidad de gente. De los 3 que siguen, o sea, hoy por hoy, la crioterapia, dos médicos del servicio, Pablo y Sebastián, trajeron su equipo, lo pusieron, y hoy, gracias a ellos, estamos trabajando en esto. Tuvimos una experiencia previa con crioterapia, a través de una médica que compró su equipo y en su ciudad no lo dejaban, no tenía con quién hacer la experiencia. Entonces nosotros un sábado al mes, hasta 6, 7, 8 años, ya perdí la cuenta, venía y juntábamos los pacientes. Hablar de navegación, de válvulas, para nosotros es algo que está bastante alejado. Pero sí me hace ver las fortalezas. Nuestras fortalezas pasan por la broncoscopía rígida, la broncoscopía flexible, las pinzas, la aguja de Schepati, aguja absolutamente olvidada por el mundo, pero que para nosotros es de uso cotidiano. La posibilidad de poder tener prótesis, que las fuimos consiguiendo, y el apoyo de imágenes. Y acá, o sea, hay un ejercicio que nosotros hacemos, que lo fue haciendo con los años, de decir, bueno, ¿cómo va a ser la endoscopia a partir del análisis de la imagen? Nosotros trabajamos mucho la función de Schepati, que es una función ciega, o sea, es una zona ciega. Ahí tiene que ver el análisis, o sea, de la imagen para nosotros, o sea, la tomografía en su corte sagital y coronal, nos obliga a tratar de ser más precisos, y uno no compite con el EBUS ni con nadie, sino que entiende que el EBUS ofrece, o sea, unas otras imágenes diferentes y más precisión. Nosotros en nuestro caso es
intentar obtener mejor muestra, mayor volumen de muestra. Entonces, en eso y para eso uno tiene que ver, decir, bueno, busco mejor material en una zona donde haya menos riesgo. También con las prótesis nos pasa el poder medir ahí, si ustedes ven eso. Con lo cual perdón, vuelvo para atrás, perdón. Me lleva a mostrarles que esto es una punción y pasando una aguja, esto es una pinza de biopsia a través de la punción de una aguja de Kepati. Este es un video de muchos años, me fui a buscar estos videos, como es un trabajo que lo venimos haciendo nosotros ya hace muchos años, intentando mejorarlo. También, digamos, uno dice, siguió trabajando en rayos, buscando sus nódulos, que es una posibilidad que uno la puede tener. Y nos ha pasado muchas veces cuando nos hemos quedado sin fibra óptica, y ahí un poco uno entiende el análisis de las vías aéreas, poder ir a rayos con un broncoscopio Jackson y pasar las pinzas de biopsia es algo que uno cotidianamente, digamos, lo podemos llegar a hacer. Este es otro punto, cuando uno habla de educar tus ojos y tus manos, el no tener la fibra óptica, no poder realizar un lavado, uno con una intubación y los elementos de la vida cotidiana, yo siempre digo, usemos elementos de la vida cotidiana, tomar una guía nasoenteral, cortarla, que es algo estéril, pasarla a través del broncoscopio a distal, habiendo analizado la placa y sabiendo que es una enfermedad bilateral donde un enclave tiene el lavado, y la sensibilidad de pasar el dedo y a través del metal, el dedo a través de la sensibilidad a través del broncoscopio, o sea, hace que uno pueda tener una alternativa al lavado cuando uno carece de este tipo de problemas. Incluso en las unidades de cuidados intensivos, o sea, lo utilizamos muchísimo en el enclave a distal. Esto me hizo entender también dónde está en la historia. Probablemente ellos cuando empezaron atravesaron todo esto y crecieron a base de mucho ensayo-error. Esta es una carta que la verdad que me la manda de regalo Berenice, que es una neumóloga de México, que se acordó de mí cuando la leyó. Es una carta que está escrita, o sea, donde Chevalier Jackson le pregunta a la madre cómo estaba su hijo, al cual había sacado en el año 1921 una nuez del bronquio. Pero este es este mismo paciente, 88 años después, relatando todo lo que vivió la madre buscando a alguien que pudiera resolverlo. Eso me hizo entender que la fortaleza principal está en nosotros, está en saber, digamos, poder respetar los métodos, está en saber decir, bueno, esto ya es antes de nuestro trabajo en la pandemia, en decir, cuando hemos tenido que trabajar sentados, trabajar haciendo incluso hasta traqueotomías, en respetar la fisiología del paciente. En cuando fue creciendo nuestra demanda en esto, y que tuvimos que adaptar el espacio, el segundo espacio, empezamos en el año 2015, también atravesó la etapa de la nueva y buena idea, pero la verdad que el acompañamiento que tuve fuimos, o sea, creándolo de a poco, entonces la demanda nuestra crecía. O cuando empezamos a hacer las toracoscopías, recordando que ese fue un procedimiento que lo empezaron los neumólogos a principios del siglo. Esto nos ayudó mucho. Y más adelante, cuando dijimos, bueno, empezaron a aparecer y tuvimos la suerte de hacer los lavados pulmonares en el servicio, donde ya trabajamos con el concepto de relajación. Esto también es un poco el trabajo en la pandemia, o sea, ir a las terapias, o sea, ha sido parte también de todo este proceso nuestro. Esto nos hace pensar también en que fuimos un servicio adaptado a la crisis. Lo que ustedes ven es el armario donde, digamos, o sea, no se llega de un día para el otro, donde no pudimos, o sea, llegar a que se arme ese armario que implica para nosotros estar bien vestidos para trabajar con COVID. Si ustedes lo ven, va del estante último al primero, donde uno empieza a vestirse de abajo hacia arriba. Y esto es un poco la actividad del día hoy. O sea, donde ven, hoy tenemos 3 espacios, hoy tenemos los 3 espacios, los médicos trabajando, la enfermera haciendo su trabajo, preparando las muestras, y ustedes ven el paciente, o sea, yo siempre ahí les digo a los médicos, adáptense a la posición del paciente. Fíjense que es una silla de ruedas y estamos haciendo un rígido en una silla de ruedas. Esto es lo posible, esto es lo que hemos podido
hacer con todo esto, ¿sí? Nuestras paredes, o sea, ahí estamos trabajando con esto, incluso la curación en este momento. Fueron los espacios nuestros, cómo los fuimos creando. La verdad, y ya para ir terminando, esto fue un poco la distribución que tuvimos. En la línea azul, la línea celeste, fue el año 2019, donde, o sea, mantuvimos un nivel de trabajo de 2.100 procedimientos con 350, 200 meses más, meses menos. La línea amarilla fue el año 2020, donde vemos la caída brusca con la pandemia y todo el lentamente cómo se fue aumentando. Y la línea roja es, al día de hoy, cómo estamos trabajando en números. Esto quiere decir que en el periodo 2020, y les vuelvo a mostrar, hicimos 1.610 procedimientos, o sea, la línea roja es la fibra óptica, la verde es la broncoscopía rígida, el resto son todas las misceláneas que tenemos, traqueostomías, esofagoscopías, funciones percutáneas, biopsias pleurales, y esto al momento de hacer la charla esta en enero a junio, habíamos generado esta cantidad de procedimientos. Desde ya les agradezco, estas son las dos puertas del hospital, el que la crea sigue siendo exactamente la misma, y el otro día me hicieron notar un detalle, que el carro de bomberos no puede entrar, tiene que entrar por otro lado. Muchísimas gracias por escucharme. Muchas gracias, doctor Duré, por la magnífica presentación. La verdad es que me ha parecido brillante y bueno, pues lo primero vamos a ver las preguntas de los que participan. Bueno, antes de comenzar con las preguntas del público, nos has preguntado tú a todos en la presentación si el caso era un procedimiento de calidad. La respuesta es obvia. Claro que sí, la calidad, en este caso, son los resultados. Un paciente que viene con una obstrucción tumoral de vía aérea, tercio inferior, desobstruyes, pones una prótesis, ventila, es decir, has conseguido el 100% de los objetivos, con un coste mínimo, y esto no solamente es calidad, es eficiencia, porque eficiencia es conseguir la calidad a coste bajo. Por lo tanto, estamos consiguiendo el tema de tu presentación. Me gustaría, doctor Duré, si nos podrías comentar un momento eso, ¿no? Es decir, ¿cómo valoráis vosotros, es decir, la calidad? Es decir, ¿cuál es la percepción de la calidad en los procedimientos? Si podrías hacernos un breve comentario. A ver, o sea, yo le llamo la construcción de un proceso de seguridad. O sea, obviamente cuando uno se hace cargo de la anestesia, aprende también lo que es el proceso de seguridad. El proceso de seguridad empieza con el buen día, con el paciente cuando entra, y con el tener la claridad de lo que tenemos que hacer. Esto por un lado. Por otro lado, el contexto clínico. Tengo la suerte de tener una sala donde puedo internar a nuestros pacientes y seguirlos nosotros. O sea, saber si es un paciente, si viene de lejos, vive cerca, si es un paciente que el procedimiento que vamos a realizar va a requerir, nosotros a veces tenemos pacientes con masas pulmonares que vienen de lejos, entonces los pacientes elegimos internarlos y prepararlos. Eso hace a la internación breve, como le llamamos. Nosotros llevamos este año 120 pacientes este año ya internados. Y después, dentro de lo que es el acto endoscópico en sí, desde el momento que ponemos la vía, el monitor, desde el momento que lo vamos sedando y desde el momento que vemos la posibilidad de ventilarlo sin intubarlo, ahí, digamos, es un trabajo de equipo, no se hace solo, sino que son 2, 3 y están las enfermeras. Y después la recuperación. O sea, saber si es un paciente se va a necesitar, digamos, o sea, la recuperación un poco más allá del sitio de la unidad de endoscopía, o paciente que tenemos que mandar a la sala de vuelta. Creo que esto es un poco lo que nosotros entendemos como calidad, o sea, yo le llamo generarle la seguridad al proceso. Me ha gustado muchísimo una diapositiva que has puesto, ¿no? Hablando de
Es decir, cómo hacéis autocrítica, ¿no? Y cómo hacéis lo que se llama un análisis de mejora, lo que es conocido como el sistema de análisis DAFO, ¿no? De debilidades, oportunidades, amenazas y fortalezas, ¿no? Yo creo que el ejemplo que has puesto de tu unidad, yo creo que puede ser un ejemplo para muchas unidades de endoscopía de Latinoamérica, ¿no? Para ver cuáles son las debilidades, cuáles son las fortalezas, qué oportunidades y qué amenazas. Yo creo que les podríais dar un consejo a otras unidades a que autoanalicen su situación para ver qué pueden mejorar. Sí, yo, o sea, creo que la mejora está primero en las personas, o sea, en decir, bueno, o sea, a veces es la persona, el entrenamiento de la persona, digamos, es el primer proceso, de entender cuáles son los límites que tiene uno. O sea, creo que es un trabajo en equipo. Yo creo que, digamos, lo que observó con nosotros son broncoscopios rígidos, videos, pero también, bueno, contar con un monitor multiparamétrico que nos ayudó. Creo que ahí está un poco digamos, el puntapié inicial, o sea, el espacio donde uno trabaja y saber que el paciente, si lo tiene controlado, o sea, el proceso, o sea, uno puede empezar a mejorarlo. O sea, y eso es un proceso que a nosotros nos tomó unos años, o sea, entenderlo y equivocarnos no mucho. Vale. Bueno, tengo que decirte que a pesar de ser argentino, has sido muy humilde porque no has dicho que el doctor Schiapetti fue el primero que hizo la punción del mediastino, ¿no? El año 49, si no me equivoco, no lo has mencionado, y que fue pues el predecesor de la punción de Wuhan. La verdad es que muchos hospitales de Latinoamérica se quejan, ¿no? De que no tienen EBUS, ¿no? Pero vosotros tenéis una unidad de calidad, con una situación, con una economía pues limitada, y bueno, pues yo creo que podría ser un ejemplo para muchas unidades de Latinoamérica el hacer una estadificación del mediastino sin EBUS. Nosotros en Madrid, yo me acuerdo, pues en el año 98-99, pues dirigí una tesis doctoral de un médico que era sobre las funciones del mediastino con luja de Wuhan, y teníamos un rendimiento global del 60%. Es decir, que bueno, el EBUS es un 90%, vale, pero es que se puede estadificar el mediastino fantásticamente con una aguja ciega, con una punción ciega. ¿Podrías un poquito animar o explicar a tus colegas de Latinoamérica para que pueden estadificar el mediastino, o al menos las regiones principales, la 4R, la 7, sin un EBUS? Sí, yo te agradezco la mención. Sí, yo la verdad que no quise decir que Schiapetti era argentino. El Schiapetti lo crea en el año 49, él tenía 5 años de recibido, y él como cirujano lo que hacía era punzar la carina antes de operar a sus pacientes. Y en aquellas carinas que él encontraba positivas, ahí estaba no los operaba. En una época en que no había tomógrafo. En nuestro hospital la aguja Schiapetti se usó muchísimo, o sea, yo vengo a un hospital de infecciosas donde el diagnóstico de la tuberculosis ganglionar se hacía a través de la punción con Schiapetti, o sea, ya drenando calcium ya prácticamente era diagnóstico, se usó muchísimo, y nosotros con el tema de la ausencia de las mediastinoscopías empezamos a retomar, o sea, en el año 93, 94, la verdad, con muy buenos rendimientos. Creo que la clave es entender la tomografía, es que si uno analiza y el correlato endoscopía-tomografía es muy, muy acertado, el saber, digamos, entender una tomografía con contraste y haciendo el correlato con la endoscopía, uno va a saber que a 1 centímetro arriba, ahora 11, puede llegar a tener el 4R o el ganglio 7, punzado en forma lateral, puede entrar o por izquierda o por derecha, depende de los lugares. Hemos tenido médicos que han pulsado los cilios sin problema, pero creo que la clave es, o sea, cuando uno trabaja en ciego, es saber el análisis tomográfico. Yo siempre el ejercicio que hacemos en el servicio es cómo va a ser esta endoscopía antes de empezar viendo la imagen. Bueno, describámosla, y yo vengo de la época de antes que empezamos con radiología y todavía no teníamos tomógrafo en el hospital, entonces cuando encontramos uno lo matamos, pero
Creo que ese para nosotros es un ejercicio diario y cotidiano, y en realidad uno tiene miedo a la complicación. La verdad que la complicación, que si es sanguínea, la verdad que la hemostasia la hace el mismo broncoscopio que uno corre. La complicación, si uno es el neumotórax, que es muy raro, si uno tiene el análisis hecho. Obvio que hemos hecho neumotórax pensando con Schepati, pero uno, digamos, yo tuve en el año 2006 se organiza el Congreso Mundial de Broncoesofagología en Argentina, pero el doctor Esteban arma una conferencia que se llamaba Eduardo Schepati, que concurre la esposa de una conferencia que estábamos muy poquitos, y en realidad me acerqué a la esposa y la verdad que le comenté que agradecía la aguja, porque era una aguja que era accesible para toda la población sin recursos. Es una aguja que se resteriliza y creo que se puede, o sea, es viable, y nosotros la verdad que no hemos tenido mayores problemas. Muy bien. Bueno, la verdad es que se está viendo en esta presentación tuya, en esta charla, doctor Duré, que, bueno, pues que al final un servicio no es bueno o es malo según los recursos que tenga, sino según el conocimiento de sus personas. Es decir, el conocimiento es lo que diferencia y se puede hacer con recursos limitados, estupenda neumología intervencionista, pues con conocimiento, con estudios y con ciencia. Nos pregunta un médico si la crisis ha hecho una variación en la utilización de los broncoscopios desechables, cómo habéis manejado los procedimientos de COVID durante la crisis, o si ha afectado menos al uso de broncoscopios desechables. No, o sea, a ver, obviamente que uno cuando empezó esto, empezó con miedo, o sea, y la verdad que los procesos, la verdad que no es que no tuvimos, o sea, cuando cambios en lo que era el uso del broncoscopio. De hecho, el hospital nos compró, la verdad que nos compró, y no tuvimos problemas. Lo planteamos, y cuando no tuvimos, lo dijimos en las terapias, o sea, y lo que hacíamos, nosotros teníamos, o sea, procedimientos de alternativa, le llamábamos. Hay una forma de hacer el VAL que se las mostré, que es pasando la guía, una sonda nasoenteral o una guía de suero, que nos llamamos nosotros en Argentina, sabiendo, digamos, o sea, con la percepción de la mano, ventilando, obteníamos un rendimiento de VAL bastante similar a lo que sea el enclavamiento con un broncoscopio, y eso también era una forma también de trabajar en la crisis, en el COVID. No todas las veces cuando hacíamos los VALes utilizábamos broncoscopios, entonces al poder utilizar todo esto otro era absolutamente desechable. Entonces preservábamos el broncoscopio para las observaciones, para todo. Muy bien. Tenemos una pregunta de Lima, del doctor Álvaro Bejarano, que nos pregunta, en tu opinión, doctor Duré, ¿la neumología intervencionista en la era va a cambiar en la era post-COVID? ¿Y cuál sería el comienzo para una remodelación de una unidad de broncoscopia convencional a una unidad de neumología intervencionista? O sea, yo creo, o sea, digamos, cambia, no es que cambia cómo nosotros tenemos que adaptarnos, o sea, cómo tenemos que vestirnos. De hecho, nosotros durante mucho tiempo la gente joven no vino, y yo creo que ese también fue otro gran problema, porque la gente joven es la que va a quedar después que nosotros. Las remodelaciones se adaptan a cada lugar. Nosotros, teniendo el concepto de renovación de aire, o sea, y de limpieza, mantuvimos, o sea, manteníamos todas las superficies limpias, y de hecho entre procedimiento y procedimiento, nosotros tenemos la suerte de tener una persona que ni bien terminamos de trabajar, entra ella absolutamente y sigue toda la normativa, y hasta que ella no da la orden, no entra el otro paciente en esto, o sea, respetando y trabajando con las circulaciones de aire. O sea, si es un lugar cerrado, tratar de tener circulación de aire en esto, o sea, donde uno no está, nosotros no estamos exentos de tener COVID, o sea, de hecho, nosotros algunos tuvimos COVID,
Pero yo creo que el proceso educativo está en la persona, o sea, saber cómo me tengo que proteger, cómo tengo que sacármelos, o sea, el equipo, cómo tengo que adaptar y cómo preparar al paciente. Y los cuidados, digamos, de limpieza fueron los mismos, no es que tuvimos que hacer gran modificación a ese nivel. Me preguntan, doctor Duré, pues a muchos de los que han escuchado la conferencia les llama atención la anestesia, la sedación por neumólogos. La verdad es que yo felicito porque bueno, nosotros en Madrid hacemos lo mismo, es decir, nosotros en nuestra unidad en la Fundación Jiménez Díaz desde hace más de 22 años a todos los pacientes la sedación la hacemos los neumólogos. Nosotros usamos el propofol, el midazolam, el fentanilo, es decir, y la verdad es que bueno, estamos encantados y creemos que es lo que hay que hacer. Yo creo que la limitación, el miedo al propofol, pues lo tiene especialmente pues, Norteamérica, Estados Unidos y algunos países muy limitados que no permiten utilizarlo más que anestesistas, pero en el resto del mundo yo creo que es una medicación que tenemos que formarnos los neumólogos. Me gustaría pedirte, doctor Duré, si podrías, por favor, darnos algún consejo para aquellas unidades que quieren comenzar a utilizar estos medicamentos para la sedación y tienen miedo. ¿Cómo pueden hacerlo en un hospital, en una ciudad media de cualquier país de Latinoamérica? El punto es este, o sea, primero, o sea, contar con un buen tubo de oxígeno, un saturómetro mínimo, un codo bolsa o una ventilación manual con AMBU. El primer principio es, o sea, primero es, nosotros trabajamos mucho con bloqueo regional laringio, donde o sea, instillamos y eso bajamos. El segundo es, si uno tiene claro que uno trabaja drogas de acción corta y reversibles, no va a tener problema. Empezar con la titulación con midazolam, muy fácil, digamos, o sea, empezar de a poco, o sea, es tomarse su tiempo. O sea, en realidad, la anestesia lleva tiempo. A veces tardamos más en la anestesia que en el procedimiento, o sea, pero creo que es la clave. Entender la dosis del fentanilo, o sea, las 50 gramos de fentanilo, y no empezar a trabajar hasta que uno, digamos, entienda que lo puede ventilar sin intubar, que lo puede oxigenar, que lo puede ventilar sin intubar, y recién ahí nosotros, o sea, empezamos con el propofol a trabajar, a hacer la intubación. ¿Por qué? Porque uno entiende que uno puede fracasar intubando. Entonces, o sea, siempre es esto cuando nosotros los anestesistas nos llaman para intubar, o sea, nosotros si tenemos que fracasar es con el paciente ventilando. Entonces, yo creo que son drogas que son absolutamente manejables. Uno el midazolam lo titula, y uno, hay servicios, hay quienes ponen primero el fentanilo, otros el midazolam. Yo personalmente pongo primero el midazolam porque prefiero la amnesia del paciente, y después trabajo con el fentanilo. Pero yo creo que son esas 2 o 3 cosas, y si son neumólogos, saben fisiología pulmonar, o sea, oxigenar y ventilar, saber oxigenar y saber ventilar, creo que está la clave, y de poder hacerlo sin intubar, y una vez que esté intubado, poder seguir trabajándolo en esto. Después el mantenimiento siempre es con un compañero, ¿no? Nosotros aquí, en España usamos lo mismo, siempre hacemos una pequeña inducción con un poquito de midazolam y estamos de acuerdo contigo porque le va a dar, aparte de la amnesia, le va a dar un efecto ansiolítico, le va a quitar la ansiedad y la angustia, y luego ya le ponemos el fentanilo que le va a dar, pues eso, ¿no? El quitar el dolor y le va a dejar placentera. Y luego el mantenimiento lo ponemos con propofol, bien en bolos o en perfusión, y la verdad es que va fantástico. Hay una última pregunta, porque es que ya nos hemos pasado de tiempo, doctor Duré, ha gustado tanto tu charla, pero me pregunta un médico que no se identifica si ha habido contagios en tu unidad, en el personal, por el COVID. Si puedes comentar esto. Sí, nosotros, a ver, respecto al trabajo en broncoscopía, la verdad que no tuvimos contagios, o sea, eso voy a ser absolutamente honesto. ¿Tuvimos COVID? Sí, el grupo de enfermería tuvo COVID en nuestro hospital. ¿Por qué? Porque ellos iban
a subrogar de una sala a la otra. Yo tuve COVID por mi trabajo en salida a las salas. O sea, nosotros también nos tuvimos que hacer cargo de una sala COVID cuando fue el año pasado. Incluso ahora, este año, yo una médica vacunada, la doctora Sam, tuvo COVID, aún COVID leve, aún estando vacunada. Creo que nosotros, por la forma de trabajo, incluso en el hospital hoy hay un médico de la unidad de terapia intensiva que está internado, pero que se contagia por estar con el hermano, no con lo que uno ha tomado, ha aprendido, digamos, en esto. Pero creo que ahí nos ayudó el concepto de la renovación de aire y trabajar con las ventanas abiertas. Ahí creo que fue la principal ventaja que tuvimos de nuestro hospital antiguo. Muy bien, muchas gracias, doctor Roberto Duré, por tu magnífica charla. Gracias a todos los participantes. Tenemos que despedirnos, pues porque ya pasamos de los 46 minutos. Doctor Duré, de verdad, ha sido un placer tenerte con nosotros. Gracias. Gracias a ustedes.